Muy bien, buenos días a todos. Bienvenidos a la Iglesia del Señor. Vamos a orar para comenzar. ¿Okay? Señor, te damos gracias, Dios mío, gracias porque, Señor, te hemos pedido durante todos estos días, Señor, incluso hoy en la mañana antes de comenzar el servicio. Dios mío, necesitamos de tu presencia, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Vacía, Señor, estaría nuestra vida, Dios mío, vacío, Señor, estaría este templo también, Señor, sin tu presencia, Señor. Te necesitamos, Dios mío, clamamos a ti esta mañana, Dios mío. Te pedimos de todo corazón, Dios, que responda, Señor, nuestras preguntas a través de tu palabra. Dios, danos paz, danos, Señor, entendimiento, danos, Señor, absoluta, Señor, comprensión, Señor, concentración, Dios mío, que podamos realmente estar enfocados, Señor, en aquello que tú tengas que decirnos hoy. Quita, Señor, de nosotros cualquier carga, Señor, esta mañana, que de pronto, Señor, esté interrumpiendo, Dios mío, ese acercamiento, Señor, entre nosotros y tú. Te lo pedimos de todo corazón, Señor, háblanos, para tu gloria y honra. Amén. Muy bien, vamos a comenzar el estudio. Tengo algunos anuncios que darles, pero se los voy a dar al final, ¿ok? Porque tenemos varios temas que tocar ahora en la mañana. Primera de Samuel 10, por favor. Primera de Samuel 10. Muy bien. En este capítulo, Primera de Samuel 10, veremos cómo Samuel fue ungido como rey de Israel, ¿sí? Y esto es interesante, porque generalmente aquí en esta porción de la Escritura surgen aquí dos interrogantes, que si tú eres de las personas que tiene su lapicero, su hoja o está ahí anotando en sus notas del teléfono, pues es de pronto importante que anotes esto. Dos interrogantes entonces. La primera interrogante es ¿por qué Dios se enojó de algún modo? ¿Por qué se incomodó o enojó tanto con el pueblo de Israel cuando ellos pidieron rey? Y ese interrogante podríamos decir que surge porque evidentemente ya Dios había dispuesto en su corazón que Jesús viniera pues de un linaje de reyes, el cual comenzaría con el rey David. Entonces, si Dios realmente no estaba en contra de que Israel tuviera rey, ¿por qué se enojó entonces tanto con el pueblo o cuando el pueblo se lo pidió? ¿Okay? Recordemos lo que dice 1 Samuel 8, versículos 19 y 20. 1 Samuel 8, versículos 19 y 20 dice: pero el pueblo, dice, no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. ¿Recuerdas tú eso? Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey, escucha bien, porque esta parte es importante, y nuestro rey, dice, nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Además, recordemos también lo que leímos en 1 Samuel 8, versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, dice, para que no reine sobre ellos. Entonces, yo creo que está bastante claro aquí. Lo que no agradó a Dios no fue exactamente el deseo de Israel por tener un rey. Lo que no agradó a Dios fueron las razones y los argumentos del pueblo por el cual ellos querían tener ese rey. ¿Me dejo entender? Jeremías 17:10 dice, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno, dice, según sus caminos, según el fruto, dice, de sus obras. Una vez más, yo el Señor, dice, escudriño el corazón, pruebo, dice, los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto, dice, de sus obras. En otras palabras, ellos querían rey, no solo para ser como las demás naciones, ¿ok? Ellos querían rey también para ser juzgados por este rey. Querían rey para ser gobernados por él. Querían rey, o querían un rey
que peleara sus batallas. Así que prácticamente estas razones eran un indicativo de que estaban desechando a Dios. Ellos estaban desechando a Dios. En otras palabras, Israel deseaba que su rey tomara el papel de Dios en sus vidas. Ahora, aquí viene la segunda incógnita, el asunto de la elección de Saúl. ¿Por qué Dios eligió a Saúl y no a David en primer término? Cuando reviso los hechos en contexto, todo me indica que en la mente de Dios, escucha bien, en la mente de Dios ya existía la decisión de darle a Israel un rey. Incluso el domingo pasado estuvimos hablando de esto, ¿no? Mencionamos que ya era algo que Dios había predispuesto, y lo hablamos la semana pasada. Entonces, ¿cuál fue una vez más el error que cometió Israel? Pues el error que Israel cometió fue el querer, escucha bien, el querer adelantar el tiempo de Dios, el querer adelantar los planes de Dios para ellos. Y algo que debemos saber es que cuando nosotros queremos adelantar los planes de Dios en nuestras vidas o queremos adelantar el tiempo de Dios en nosotros, todo sale mal, siempre va a salir mal. Y así sucedió con Israel. Israel pidió rey fuera del tiempo de Dios. Sin embargo, es posible que aún era demasiado, hablando de David, que David era demasiado joven, porque podríamos preguntarnos incluso entonces en este momento, ¿dónde estaba David en ese momento, verdad? Y podríamos decir, de repente era demasiado joven, por eso no estaba allí, no estaba totalmente preparado David. No estaba total, ¿está bien? ¿Sí? ¿Necesitas ayuda? Ok. Patricia, ¿quieres ayudarle? Se cayó el bebé. ¿Segura? Ok. Entonces, recapitulemos. Para este entonces David ya estaba dentro de los planes de Dios, ¿ok? David estaba dentro de los planes de Dios, pero posiblemente no era el tiempo para que él tome el lugar de rey. Entonces, Dios escogió y ungió a Saúl, un rey de acuerdo al corazón de Israel en ese momento, y de eso hablamos la semana pasada también, un hombre común. Así que la pregunta que posiblemente el mismo Saúl se hacía en ese momento era, ¿cómo es posible que me eligieran a mí? Y por esa razón, para quitar toda duda de su mente, el profeta Samuel le dio varias señales, o Dios le dio varias señales a través del profeta Samuel, las cuales se encontraría en el camino y servirían como confirmación de su palabra profética, ¿ok? Vayamos a 1 Samuel 10, versículo 1. 1 Samuel 10, versículo 1 dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, dice, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Ahora, hay que recordar que esta es era una unción literal, ¿ok? Para poder familiarizarnos nosotros un poco más con este texto, tenemos que saber que la palabra ungir significa rociar, ¿ok? Sin embargo, la idea de la unción aquí en el contexto va mucho más allá. Básicamente lo que sucedió con Saúl, lo que sucedió con la cabeza y el cuerpo de Saúl, podríamos decirlo así, era una imagen de lo que Dios estaba haciendo en él espiritualmente hablando, ¿ok? Y algo que necesitamos saber, todos nosotros, es que como cristianos, escucha bien, bajo el nuevo pacto también tenemos nosotros un tipo de unción, tenemos una unción. Para entenderlo mejor, en el sentido del Nuevo Testamento, y quiero que estés atento a esto porque es muy importante, en el sentido del Nuevo Testamento, unción lleva la idea de ser lleno y bendecido por el Espíritu Santo. Lamentablemente, pues, a muchos se les pasa lo que le pasó a los cristianos en Éfeso, ¿verdad? Hechos 19:2, tú recuerdas eso, ¿no? A ellos se les preguntó,
¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a pensar ahora y nos ponemos a reflexionar esta mañana, posiblemente de algún modo nosotros podríamos tener la misma respuesta también. Podríamos decirnos, ni siquiera hemos oído acerca de esto. Hechos 1:8, escucha lo que dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, escucha bien, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice la palabra del Señor. Entonces, esta experiencia de poder o el bautismo del Espíritu Santo la vemos nosotros en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Incluso en otros pasajes de la Biblia también se refiere esta promesa como, valga la redundancia, la promesa del Padre o el poder de lo alto, ¿ok? Ahora, algo que nosotros debemos de tener en cuenta es que la promesa del Espíritu Santo en nuestra vida es sumamente indispensable, es verdaderamente indispensable para que nosotros podamos realmente experimentar una transformación. Es muy importante para que nosotros podamos incluso ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos preguntarnos, ¿cómo es que nosotros recibimos del Espíritu Santo? ¿Cómo es que nosotros lo recibimos? Hay 3 preposiciones griegas que nos ayudan a entender mejor la obra del Espíritu Santo. Estas son para, en y epi, ¿ok? O con, dentro y sobre. Primero, el Espíritu Santo nos da la convicción de la necesidad de un Salvador. ¿Ok? Esa es la primera obra. El Espíritu Santo dándonos la convicción de la necesidad de un Salvador. Aquí es cuando esta primera preposición toma lugar, podríamos decirlo así. En otras palabras, el Espíritu Santo con nosotros, o está con nosotros llevándonos hacia los pies de Jesucristo. Y una vez hecha esta obra, cuando decidimos darle lugar a Cristo en nuestra vida, sucede la segunda obra del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nosotros, ¿ok? En otras palabras, el Espíritu Santo entregándonos el nuevo nacimiento de regeneración. Sin embargo, sucede una tercera obra del Espíritu Santo dada a nosotros, y esta es sobre o epi, ¿verdad? El Espíritu Santo rebosando sobre nosotros. El Espíritu de Dios rebosando sobre nosotros. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, escucha bien, cuando haya venido sobre vosotros. Recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, leyendo aquí el texto, veamos la importancia. Es realmente indispensable la obra del Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una vez más, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recordemos entonces, el bautismo del Espíritu Santo es el poder de Dios obrando en mi vida. Es el poder de Dios obrando en nosotros y tocando vidas alrededor. Por lo tanto, una cosa es tener el Espíritu Santo conmigo, otra cosa es tener el Espíritu Santo dentro de mí, pero algo mucho más maravilloso es tener el Espíritu Santo sobre mí, contagiando a los demás. Y es allí cuando la gente se acerca a ti y dice, hey, veo algo distinto en ti, veo algo diferente en ti, no sé, irradias algo distinto, yo quiero lo que tú tienes. Y tú le dices, solamente amo a Cristo con todo mi corazón, estoy realmente entregado a Él, yo quiero eso que tú tienes. Hay una transformación real en tu vida y eres testigo de Cristo hacia los demás. Podemos hacernos otra pregunta entonces. ¿Cuándo es que recibimos esta unción o derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros? Como ya lo mencioné, pues cuando entregamos nuestra vida de forma absoluta a Cristo. Absoluta. Cuando aceptamos su muerte, cuando aceptamos su resurrección, cuando vivimos enteramente para Él.
no dándole las migajas o no dándole lo que sobra de nuestro tiempo, sino viviendo, cuando vivimos una vez más, enteramente, realmente apartados para el Señor. Solo bajo esas condiciones recibimos pues ese gran poder sobre nosotros. Solo bajo estas condiciones, no hay otra manera más. Entonces quizá tú estás batallando o estás luchando con, no sé, alguna tentación, carga, o quieres transformar tu vida, pero hasta el día de hoy no puedes. Medita en estas cosas. Necesitamos el Espíritu de Dios con nosotros, en nosotros, sobre nosotros, para que realmente pueda haber un cambio en mi vida, para que realmente yo pueda ser testigo a los demás. Hey, le estoy compartiendo a fulanito de tal o fulanita de tal hace tiempo, pero no entiendo por qué no se convierte a los pies de Cristo. O sea, le estoy compartiendo hace tiempo. Primero examínate a ti mismo, el ejemplo que estamos dando hacia los demás, y pensemos y meditemos y examinemos el por qué esa persona no está acercando a los pies de Cristo. ¿Me dejo entender? Primero examinemos nuestro corazón, primero trabajemos en nosotros, pidámosle a Dios esa transformación. El Espíritu Santo necesita obrar en mi vida. ¿Okay? Y eso era lo que estaba pasando de algún modo con el rey Saúl también. Regresando a Saúl entonces, la unción de Saúl era una imagen de lo que Dios estaba haciendo en él. En otras palabras, y como lo mencionamos anteriormente, la presencia de Dios, estaba siendo derramada sobre Saúl con el fin de equiparlo para el trabajo de gobernar como rey de Israel. Dios lo estaba preparando. Ahora, hay otro aspecto aquí muy interesante que llama mi atención aquí en verso 1. Déjame ver. Dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, dice, y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe? Y escucha bien, porque aquí hay algo muy interesante. Dice: por príncipe sobre su pueblo Israel. Prácticamente Samuel le recordó a Saúl que Israel le pertenecía a Dios. Israel le pertenecía a Jehová. Samuel le recordó a Saúl que ellos eran el pueblo de Dios y no su pueblo. ¿Me dejo entender? Eran el pueblo de Dios. Así que Saúl debía de hacer todo lo posible por ser un buen rey. Y debía hacerlo porque tenía a su cuidado a un pueblo que le pertenecía una vez más a Dios. Dice aquí el verso 2 de 1 Samuel 10: hoy después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar, dice, se han hallado. Tu padre ha dejado ya, dice, de inquietarse por las asnas y está afligido, dice, por vosotros, dice, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Estamos viendo aquí que Samuel dio a Saúl palabra profética específica. Así que Saúl podía tener la total confianza de que su unción realmente era de Dios. Prácticamente Dios le dio a Saúl esta señal para que tuviera un tipo de confianza o una confianza en él, ¿sí? Y creo que podemos tomar esta parte del estudio como una exhortación para todos nosotros. Necesitamos aprender a confiar en nuestro Dios. Necesitamos aprender a confiar en Él, ¿sí? Dios no quería un Saúl que después de su llamado dudara de ello. Me dejo entender, quería un Saúl confiado. Y esto me hace pensar en otra cosa, en cuántas son las confirmaciones que Dios pone delante nuestro para anunciarnos de algún modo que Él está en control de todo, en control de todas las cosas. Y sin embargo, a pesar de ello, podríamos nosotros estar dudando hoy mismo de aquello que Dios tiene preparado para mi vida. Necesitamos una vez más confiar en Dios, pero tenemos que tener en cuenta que eso no va a suceder si decides conocerlo a medias. Tú no confías en alguien que conoces a medias, ¿verdad? O tú pones tu confianza en alguien que conoces a medias. No. Necesitamos conocerlo para poder confiar en el Señor. Entonces, si tú eres del grupo de cristianos, vamos a decirlo así,
conformistas, ¿no? Que solo busca a Dios a la luz de la necesidad, pues estás cometiendo un grave error. Versículos 3 al 7. Vemos aquí que Saúl recibe otras señales de reconfirmación. Vamos a leerlo. Dice, y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, dice, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel llevando unos 3 cabritos, otros 3 tortas de pan. Y el tercero dice una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán, dice, 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está, dice, la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos, dice salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová, dice, vendrá sobre ti, dice, con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado, dice, en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, harás lo que te viniera a la mano, porque Dios, dice, está contigo. Este recibimiento del Espíritu Santo es la verdadera unción de Saúl aquí. Podríamos decir entonces que el aceite derramado sobre la cabeza de Saúl era simplemente una imagen de lo que iba a suceder después. Era una imagen de lo que iba a suceder luego. En otras palabras, se pudo ver derramado de pronto 1 galón de aceite sobre la cabeza de Saúl, ¿verdad? Pero si el Espíritu de Jehová no venía sobre él, no iba a significar absolutamente nada. ¿Me dejo entender? Por más que le hayan derramado galones de aceite en la cabeza, no iba a suceder absolutamente nada si él no abría su corazón y recibía de ese poder y recibía el Espíritu en él. Sabiendo esto, entonces me pregunto cuán importante es experimentar, cuán importante es que experimentemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso no es realmente importante. Además, esto me hace pensar en el fallido esfuerzo humano que muchas veces hacemos, ya sea para cambiar nuestra vida o para intentar cambiar la vida de otros. Un fallido intento repetitivo y sin sentido que solo nos lleva muchas veces a simplemente vivir en un tipo de frustración y nada más que eso. Dice el verso 6 que el Espíritu de Jehová vendría sobre Saúl, dice, con poder. Con poder, es lo que estamos viendo aquí. En otras palabras, el Espíritu de Dios sería descargado sobre él. Dice con poder. Recordemos entonces, antes de esto, Saúl nunca había sido un hombre particularmente espiritual, y eso lo vimos la semana pasada. Así que profetizar, hablar como inspirado por Jehová, ya sea prediciendo el futuro, ya sea exhortando a otros, ya sea hablando de Dios, era una evidencia real de que había realmente sido mudado a otro hombre. Era una evidencia real. Y eso es exactamente lo que ocurre con nosotros cuando somos bautizados por el Espíritu. Hay una evidencia en nosotros, a través de nosotros. Hay un cambio radical en nosotros. Hay un cambio radical en nuestra vida. Cambio que todos comenzarán a ver. Cambio que todos comenzarán a anhelar. Como lo dijimos anteriormente, seremos conocidos por nuestros frutos. Ya no te van a ver a ti más, sino van a ver lo que el Señor está haciendo en ti a través de ti. Eso es lo que se va a ver, va a ser visible. Tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de hablar dará un completo y total giro, un giro radical. Comenzarás a marcar tus prioridades incluso. Y Dios, obviamente, estará sobre ellas. Dios será tu prioridad. Podemos ver aquí entonces que para que Saúl pudiera ser usado por completo, él debía ser mudado. Él debía ser mudado en otro hombre a través del Espíritu de Jehová. Versículo 8. Luego bajarás delante de mí, dice, a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar, dice, ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer, dice la palabra del Señor. Y esta era una orden bastante importante, ¿no? Por la naturaleza de su oficio, sabemos nosotros que los reyes no esperaban a nadie, más bien los demás
debían esperar por el reino. Sin embargo, Samuel le ordenó a Saúl que lo esperara. Eso es lo que estamos viendo aquí, porque el profeta de Dios tenía más autoridad real que el propio Saúl como rey de Israel. En otras palabras, Saúl debía mostrar que aunque él fuera el rey, se iba a someter a Dios y se iba a someter obviamente al profeta de Dios. Versículos 9 al 13. Vamos a ver aquí que cada una de las señales comienzan pues a cumplirse. Dice, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, dice, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día, y cuando llegaron allá, dice, al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía, dice, a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y profetizó, dice, entre ellos, y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también, dice, entre los profetas, y alguno de ellos, dice, respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Y por esta causa se hizo proverbio. También Saúl entre los profetas, y dice, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Entonces, estamos viendo aquí que Samuel de ningún modo, pues, podía cambiar el corazón de Saúl. ¿Okay? Sin embargo, el Espíritu de Jehová sí podía hacerlo. Y para demostrar esto, Dios, escucha bien, Dios no le concedió este cambio de corazón a Saúl hasta que se apartó de la presencia de Samuel. Para que lo entiendas mejor, Dios quería que Saúl honrara y respetara a Samuel, pero que nunca lo pusiera o que nunca pusiera a Samuel antes que a él. Y esta es otra exhortación para todos nosotros, para aquellos que viven de algún modo dependientes del liderazgo, para aquellos que viven de algún modo dependientes de su pastor incluso. La función principal de todos los pastores es llevar a la congregación a los pies de Cristo. Esa es la función del pastor, llevar a la congregación a los pies de Cristo. ¿A través de qué? A través de la enseñanza, a través de la palabra de Dios. Por eso es tan importante para nosotros como iglesia mantener la buena doctrina. Por eso es tan importante para nosotros llevar la enseñanza como la estamos llevando, completa. Me dejo entender libro por libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Esa es mi mayor prioridad como pastor. Es lo que realmente agolpa mi corazón, ¿sí? Es mi preocupación principal. Regresando al tema, el corazón nuevo de Saúl fue un regalo de Jehová entonces, ¿ok? Así que ahí estaba Saúl entre los profetas. Y esta frase se hizo proverbio, describiendo el asombro de que ahora alguien pues sea profundamente espiritual después de haber estado completamente apartado de Dios. Ahora, entre los versos 14 al 16, vemos que Saúl oculta esta experiencia de su familia. Vamos a leerlo. Dice, un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuiste? Y él respondió, a buscar las asnas. Y como vimos, dice, que no aparecían, fuimos a Samuel. Y dijo el tío de Saúl, yo te ruego, dice, me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino, dice, de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Parece extraño que Saúl no haya contado lo que había experimentado, ¿verdad? Generalmente en los relatos del Nuevo Testamento, cuando alguien tenía una experiencia cercana con Cristo, salía a contarlo a todo el mundo, ¿verdad? Incluso cuando se le era prohibido contarlo, salían y lo contaban. Sin embargo, Saúl no lo hizo así. Y quizá fue sabio, ¿no? Sabiendo que Jehová todavía tenía que revelar esto, ¿no? Que revelarlo como rey, ¿no? Sin embargo, no podemos dejar de lado la posibilidad de que Saúl también haya experimentado algún tipo de temor para contar a los demás lo que Dios estaba haciendo en él. Y ya sabemos, ¿no? Que el temor no viene de Dios. El temor no viene de Dios. Y más aún sabiendo que nuestra comisión como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, es la de transmitir la verdad. Versículos 17 al 19. Aquí vemos el discurso de Samuel
a la nación antes de señalar rey. Después, dice, Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano, dice, de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda, dice, de todas vuestras aflicciones y dice, y angustias. Y habéis dicho: no, sino pon rey, dice, sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por, dice, vuestros millares. Estamos viendo aquí entonces que antes de que Dios designara rey para Israel, Dios les recordó lo que había hecho por ellos, ¿verdad? Dios les recordó que su rechazo hacia Él se debía a ellos mismos y no a Jehová, sino a ellos mismos. Versículo 20 al 21. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada, dice, la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, dice, hijo de Cis. Entonces, otra cosa que tenemos que recordar aquí: Saúl ya había sido ungido, ¿verdad?, como rey de Israel, pero Dios hizo esto para mostrar a toda la nación de Saúl, a toda la nación de Saúl, ¿sí?, para demostrar que él era el hombre correcto para Israel en ese preciso momento, ¿sí? Saúl fue, podríamos decir, la oración respondida de un pueblo necio, ¿sí? Él fue la oración respondida de un pueblo necio. Y no quiero que malinterpretes esto, incluso anteriormente hablamos de esto. Es importante mencionar que Saúl no se convirtió en un rey por elección al azar, ¿ok? Saúl no se convirtió en un rey por elección al azar, más bien fue elegido como rey por la palabra de Dios al profeta Samuel. En otras palabras, todo estaba dentro de la voluntad permisiva de Dios. Y esto no con el fin de complacer a un pueblo rebelde, sino más bien con el fin de enseñarles a través de su propia necedad. Versículos 21 al 24. Y le buscaron, dice, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje, dice. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó, dice, con alegría, diciendo: viva el rey. Visualicemos este momento aquí. Saúl escondiéndose de la corona, lo que parece de algún modo bastante ridículo, ¿verdad? Era la oportunidad de su vida. Y vemos que no quería recibirla de algún modo. Sin embargo, y esto me hace pensar, muchos son los que hoy en día se encuentran en una situación similar o peor posiblemente. Spurgeon dijo esto en uno de sus sermones. Escucha bien: tal vez hay algunos de ustedes aquí presentes que puedan estar haciendo lo que es Saúl, solo que ustedes lo hacen más torpemente que él. Dice, él lo hizo, pero se escondía de una corona terrenal. Ustedes, dice, se esconden de una corona celestial. Interesante, ¿verdad? La descripción física aquí de Saúl mostraba que él era exactamente lo que el pueblo quería. Es lo que estamos viendo aquí. Un rey que se viera bien a los ojos de las demás naciones. En otras palabras, Saúl cumplía todos los requerimientos y estándares para un liderazgo terrenal, ¿sí? Samuel dijo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? No sabemos si lo dijo en tono sarcástico, ¿no? Solo sabemos que él quería que la nación viera al rey y o querían que vea al rey según lo que ellos podían ver, ¿sí? Y ellos querían ver que ese rey fuese pues un gran rey, ¿sí? Y ese siempre ha sido uno de los grandes errores del hombre pecador, ¿verdad? Ver las cosas de manera o de modo superficial. Versículos 25 al 27. Samuel recitó luego, dice al pueblo, las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová, y envió Samuel, dice, a todo el pueblo, cada uno a su casa. Dice, Saúl también se fue a su casa en Gaba,
Y fueron con él, dice, los hombres de guerra, cuyos corazones, dice, Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Dice, y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, dice, mas él disimuló. Para culminar, Dios llamó a Saúl para ser rey y dirigir la nación. Sin embargo, esto no era algo que pudiera hacer solo, y lo estamos viendo aquí. Él necesitaba hombres de guerra, ¿sí? Él necesitaba hombres de guerra a su alrededor, hombres cuyos, podríamos decir, cuyos corazones estén realmente entregados para la obra, ¿sí? Pero como vemos aquí, no todo Israel apoyaba pues a Saúl, y lo estamos viendo aquí. Y esto quizá porque nunca antes habían tenido rey. Ahora, en este punto, a un líder inseguro o insensato, yo creo que podía sentir este rey la necesidad de pronto de aplastar cualquier oposición, ¿verdad? Y tenía, vamos a decir, el poder para aplastar cualquier tipo de oposición, o simplemente considerarlos sus enemigos. Sin embargo, Saúl no lo hizo así. Saúl no hizo ninguna de estas dos cosas. Y yo creo que no lo hizo porque entendió de algún modo que Dios estaba sobre toda esta situación. La traducción en hebreo menciona que Saúl actuó como si hubiera sido sordo a la oposición, ¿sí? Como si él hubiese sido sordo a la oposición. Quizá cada palabra que agolpaban su vida en ese momento, yo creo que lo agolpaban profundamente, agolpaban su alma en ese momento, estuvo allí presente, pero Dios le dio a Saúl lo que necesitaba, ¿sí? Dios le dio a Saúl lo que necesitaba para poder resistir esos golpes del enemigo, ¿sí? Creo que de algún modo le dio un tipo de fortaleza, ¿sí? Para poder resistir esos golpes. Y eso creo que es para todos nosotros un claro ejemplo, ¿verdad? Y es una exhortación para todos nosotros también. El hecho de la prudencia en nuestras vidas. Necesitamos todos nosotros ser prudentes. Cuando de pronto sentimos esos golpes en nuestras vidas, cuando de pronto sentimos algún tipo de ataque o cualquier cosa, necesitamos todos nosotros ser prudentes y dejar todo en las manos de Dios. Aunque a muchos no les gustaba el rey que había puesto el Señor, algo sucedió aquí, ¿verdad? El Señor una vez más estaba en control de todas las cosas. Saúl, en algún momento, a pesar de que él estuvo allí, a pesar de que la prudencia estuvo en él en ese momento, en algún momento él iba a tener que escoger entre caminar con las ventajas que Dios le había dado o tomar su propio camino. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Hasta el momento todo está bien, pero vamos a ver que más adelante Saúl va a tener que tomar decisiones en su vida. Una vez más, caminar con las ventajas que Dios le había dado en su vida o forjar su propio camino. Y el resto del libro de 1 de Samuel nos va a mostrar cómo fue que lidió Saúl con esta decisión. ¿Ok? Vamos a orar, vamos a dejarlo aquí, vamos a dejar aquí el estudio, vamos a darle gracias al Señor y vamos a terminar. Dios mío, gracias te damos, Señor, gracias te damos porque tu palabra, Señor, siempre está presente en nosotros. Señor, si nos hablaste, yo te quiero pedir, Dios mío, que tu palabra, Señor, esté no solamente en nuestra mente, Señor, sino en nuestro corazón, se enraíce, Dios, en nuestros corazones, Dios mío. Que tu palabra, Señor, realmente nos fortalezca, Señor, que tu palabra nos edifique, Dios mío. Gracias, Señor, porque nos permites usar todos estos ejemplos, Dios, para poder nosotros, Dios, crecer en ti. Gracias, Dios mío, porque nos permites tener el tiempo, Señor. Nos permites tener también, Señor, lo suficiente para poder entender, Señor, lo que quieres decirnos, Dios mío. Gracias te doy, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, te doy porque provees, Señor, de tu presencia en nosotros también. Te amamos de todo corazón, Dios. Dejamos este tiempo y te pedimos, Señor, que el resto de la semana, Señor, nos des ánimo de buscarte, Señor.
nos regales lo que necesitamos, Señor, para poder realmente buscarte, Señor, para poder realmente considerar, Señor, de ti todos los días, Señor, orar, Señor, constantemente, Dios, permanecer en ti, Señor, y permitir, Dios mío, que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra, haga su obra en nosotros. Por eso te quiero pedir, Cristo Jesús, en tu nombre y para tu gloria. Amén.